en la puerta de un colegio. Días de trading hoy con Mark Rivers de BlackBerry, con Javier Lorenzo, J. Lorenzo Trading. Javier, Mar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Marc, parece que al mercado se le ha pasado la cara de susto, o por lo menos ya no es tanta. Vamos a ver. Hay que ir siempre con cautela. Fíjate que ya nos dijo Charles Dow en 1900, cuando empezó a graficar las tendencias, que los precios se mueven con impulsos y correcciones y forman tendencias, ¿no? Eso significa que después de una caída viene un rebote. Lo que hemos visto en esta caída es que no es una corrección de una tendencia alcista, es un impulso a la baja. Y eso nos deja dos hipótesis. Una, profundidad en la corrección. Dos, que todo acabe en un mercado lateral. El Nasdaq yo creo que es el principal índice porque ahora mismo es el más vulnerable. Hay una rotación sectorial muy clara y esa pérdida de los dos soportes claves, el de corto y medio plazo, nos dan una tentativa y es, si vemos por encima de los 15.700 puntos, el Nasdaq recupera 2/3 de la caída previa y va a buscar la zona de máximos, técnicamente salimos de zona de peligro y nos quedamos en el rango. Si falla el mercado en la subida y tenemos una recaída, cuidado porque el soporte mínimo de la semana pasada es absolutamente clave. Eso sí, la connotación positiva es que la semana pasada, después de Powell, esa reacción que tuvo negativa al mercado y esa vuelta es lo que suele pasar cuando el mercado capitula en extremo de pánico y entra al dinero, con lo cual ese rebote lo hemos aprovechado para posicionarnos al 85% y ahora en ese rebote vamos a llevar una operativa práctica de rebote, es decir, de operativa táctica en el rango, acotando la salida para hacer liquidez si el mercado flaquea e incluso buscar algún corto. Pero viendo los resultados y la subida de Google, Nvidia y compañía en el día de hoy, parece que el mercado nos va a volver a sorprender y volver al rango, que es el escenario correctivo más de más relax, ¿no? Menos traumático para el operador. Así que siempre pendientes de las noticias, por supuesto, pero parece que el mercado va a rebotar y a lo mejor nos devuelve al rango lateral. Pues ese es el primer análisis, primera reflexión de Mark Rivers. Enseguida nos ponemos con Google, Nvidia y otras, pero antes también por conocer también cuál es la opinión tuya. Javier, riesgo de recaídas, decía Mark, yo creo que todos tenemos la impresión o la sensación de que pueden llegar, claro, con más facilidad que antes. Sí, es verdad que la salud del mercado se ha deteriorado notablemente, ¿no?, en las semanas anteriores, pero bueno, hay clara mejoría, rebote un poco, como decía Marc, a la luz de los resultados, que al final yo creo que un poco estas caídas han venido provocadas por la incertidumbre de corto plazo, tema inflación, tema Fed, subidas de tipos, pero al final si las grandes empresas presentan estos resultados que están presentando, pues es muy complicado que el mercado caiga a profundidad, ¿no? Porque al final esto es cuestión de los inversores, es todo psicológico y si a ti te muestran esos resultados, pues tú vas a seguir confiando en los valores. Sí que es verdad que las pequeñas empresas, y aquí tenemos el Russell, vemos que le está costando más, ¿no? Vemos que perdió ese soporte claramente, es verdad que también está en fase de rebote estas últimas sesiones, pero como vemos todavía no ha recuperado ese soporte anterior que sí ha hecho el S&P o que sí ha hecho el Nasdaq, como ha mostrado Marc. O sea que a mí esto es un poco lo que todavía me preocupa, ¿no? Que al final tiene que subir todo en su conjunto, ¿no? Si suben solo las grandes o nos movemos al amparo de los resultados de las grandes, se queda un poco cojo. Entonces, al final esto es como un castillo de naipes, ¿no? Sería muy bueno que el Russell o que las pequeñas empresas mejorasen también su situación para que, como digo, sea todo un conjunto. Es verdad que el VIX ha retrocedido notablemente, ya no lo tenemos en estos niveles tan altos que había antes de miedo y, sobre todo, el indicador ADN de la línea avance de descenso del NYSE, ¿no?, del mercado un poco global referencia, ha recuperado en la sesión de ayer nivel de 20, que suele ser zonas en las que el mercado marca un suelo, ¿no? O sea que eso es... Hay muchas cosas positivas, pero no hay que no hay que confiarse en exceso todavía. Que hay que tener en cuenta también la letra pequeña, como bien estás apuntando. A ver, hablemos de Google. Marc, otro split, 20 nuevas acciones por cada una antigua. ¿Por qué hace esto Google? Bueno, al final los splits yo creo que tienen una connotación positiva, interesante, y es básicamente que le dan más facilidad a la liquidez y a la negociación, ¿no? Fíjate que tenemos acciones pues, a $2.800, ¿no? Es cierto que la cultura americana les gusta pagar acciones caras, no es como aquí, que en España cada vez menos, pero nos gustaba tanto comprar acciones de a centavo porque parece que porcentualmente suben más y nos fascina, ¿no? Los americanos no operan así. De hecho,
cuando un valor pierde los $10, lo sacan de muchas recomendaciones, por debajo de 5 lo sacan de los índices cotizados y por debajo de 1 directamente lo sacan al pink sheet, ¿no? Entonces, la idiosincrasia americana es que las buenas acciones tienen que cotizar a precios elevados. Pero claro, llega un momento que los precios son muy elevados y los splits ayudan a mejorar la liquidez, que los inversores puedan comprar, porque a veces nosotros podemos ofrecer, por ejemplo, en Black Bear fracciones de acción, pero no todos los brokers lo pueden hacer y eso impide la negociación a muchos inversores, ¿no? Con lo cual, es una buena noticia normalmente el split, aunque no tenga una connotación fundamental sobre la compañía, pero sí sobre la negociación del mercado. Y eso es una buena noticia, que con los resultados que ha sacado Google es para quitarse el sombrero, son francamente alucinantes. Lo de Google es una pasada y normal que esté subiendo un 10%. De hecho, yo creo que es el catalizador que nos hace pensar que a lo mejor la corrección se ha completado. Correcto, primero fue Microsoft, Apple, hoy Google. La verdad es que Javier, son máquinas de hacer dinero. Claro. Sí, es una barbaridad. O sea, por eso decía antes, ¿no? Que al final con esos resultados de las más grandes es que es muy difícil que el mercado se vaya para abajo. Y con lo que comentaba Marc con el split, ¿no? Yo creo que también, aparte de la liquidez, hay un factor psicológico. O sea, es que son unos genios del marketing. Hoy te presento los mejores resultados prácticamente de mi historia y encima te digo que tú, pequeño inversor, que antes no llegabas a los $2.000, $3.000, ahora sí vas a poder. Es que todo Dios quiere comprar acciones de Google hoy. Bueno, hoy no está hecho el split, ¿no? Pero cuando se haga. Entonces es como, ya digo, lo que dice Marc, a nivel compañía, a nivel fundamental, a nivel balance no cambia nada, pero a nivel psicológico hace un clic, sobre todo en los pequeños inversores, que todo el mundo quiere comprarlas. Hablemos también del Santander. Javier, que nos queda todavía un poquito de tiempo. Hoy que es un descanso en el camino, la verdad es que están enchufadísimos, también van como motos los bancos. Sí, en principio la situación actual, ¿no? Esta coyuntura de anuncio de subida de tipos debería ser positivo para el sector bancario. Es verdad que Santander ahora mismo está en una zona clave. Si trazamos aquí esta directriz, vemos cómo tiene todavía a medio plazo, ¿no? Máximos decrecientes, pero ya está ahí. Y luego a corto plazo vemos cómo es la zona en la que ha frenado en varias ocasiones. Entonces, está en un momento clave. Yo sí que no es el que mejor momentum tiene actualmente, pero sí que creo que el sector bancario debería hacerlo bien próximamente. Por lo tanto, si Santander consigue pegar un pequeño empujón y superar esos, pues entre 3,22, 3,25, creo que todavía puede tener recorrido alcista. No sé si para irse a los 3,50, pero bueno, en teoría si rompe ahí, pues algo de recorrido le debería de quedar. Y yo creo que, ya digo, de momento esperar, pero si consigue esa ruptura, creo que puede ser un buen punto para incorporarnos. Y luego ya después de esos 3,50 vemos que hacia los 3,70, 3,80 pues tiene pocas trabas, ¿no? Entonces hay que estar al loro y vigilar esa ruptura. Estamos hablando mucho, Marc, claro, todos estos días, pues sector financiero, commodities, materias primas, energía, industriales, automoción, y luego hay otros sectores que prácticamente es que han caído en el olvido. Por ejemplo, las renovables, ¿no? Los 2 últimos años eran activos que estaban de moda, ahora prácticamente es que nadie habla de ello. Sí, la verdad que sí. Nosotros ahora tenemos una estrategia muy clara, que es la operativa táctica en rebote en compañías como Nvidia, por ejemplo, que han caído un 40%, y luego buscar oportunidad estratégica para posicionarnos a más largo plazo, por ejemplo, en la energía solar. Ahí estamos a la expectativa del plan Biden. Si no hay plan Biden, no hay inversión en energía solar, es difícil que las acciones suban, ¿no? Pero es cierto que hemos tenido una caída sustancial, no ya desde los máximos que marcamos en 2020, sino los que hemos tenido en 2021, justo antes de la aprobación del plan. Parece que ha caído poco, pero hemos tenido caídas de un 50% en las compañías más fuertes y hasta un 70% de las compañías de energía solar. Nosotros vamos a llevar una estrategia escalonada porque vamos a apostar decididamente por el sector. Es un sector que va a entrar una cantidad ingente de dinero en transformación, la energía solar, y es una macro tendencia, es una megatendencia que va a durar muchísimos años. Es cierto que está saneando la subida después del COVID, que fue muy importante, pero en este momento probablemente cuando salga el plan Biden, ahí entre dinero de verdad. Ahora el mercado simplemente en todo este tiempo nos ha dado una tendencia bastante cómoda, bajista, y es cierto que al final o anticipas o entras tarde. Si esperamos el cambio de tendencia, entraremos ya con subidas del 40%. Y en este doble suelo que hemos visto en el mercado, podemos empezar a anticipar con compañías como Enphase o como SolarEdge, y ya estamos muy cerquita de poner el break-even, de aprovechar esta subida para intentar buscar más posiciones
pues en compañías como Sunnova, por ejemplo, Plug, First Solar, el sector de energía solar o un ETF de energía solar, si bien es cierto que la tendencia sigue vulnerable y que protegeremos el capital en esta zona de mínimos de la semana pasada porque, insisto, si se pierden estos mínimos podemos tener más volatilidad. Todo va a depender de las noticias, de lo que pase en el entorno, pero el mercado parece que sí quiere dar como mínimo por finalizado ese primer ataque bajista. Y si todo sale bien y los resultados acompañan y la macro acompaña, seguramente volveremos a un proceso lateral, con lo cual hay que estar ya posicionado en esta zona de soporte. Y la energía solar yo creo que es un tema que hay que estar posicionado y esta caída nos va a permitir entrar en el largo plazo en algo que esperemos nos acompañe muchos años. Muy bien, ojalá se cumplan esos pronósticos. Es mejor mantenernos en un rango lateral que seguir cayendo. Ha sido un placer, como siempre, Marc Ribes de Black Bear y Javier Lorenzo de J. Lorenzo Trading. Muchísimas gracias a los dos. Hasta el próximo miércoles. Cuidaros. Igualmente, Fernando. Gracias a vosotros, Fernando. La verdad es que así da gusto, que bien explican las cosas, que bien lo entendemos y sobre todo también pues esa prudencia, esa cautela que siempre mantienen en sus reflexiones. Por mi parte nada más, aquí acabamos, enseguida actualizamos información, mañana volvemos a partir de las 12 del mediodía. Que seáis libres y felices, adiós.